El vibe coding está muerto. Es lo que veo en las redes sociales últimamente cuando veo que muchos creadores de contenido dicen RIP al vibe coding. El vibe coding es una tendencia que hace unos meses empezó a tener un poco más de contexto, empezó a tener un poco más de molde. Realmente lo que considero es que sigue teniendo un potencial inmenso. Sin embargo, tengo que destacar y tengo que admitir que el context engineering, que es como la nueva moda en la inteligencia artificial, es sin lugar a dudas una tendencia que llegó para quedarse. Y no solamente porque lo está haciendo de una forma muy eficaz, sino es algo que ya se veía venir. Llevo más de un año, más de 2 años, más de 3 años desarrollando soluciones y en los últimos meses he estado muy picado con el vibe coding. Y algunas cosas que siempre he puntualizado en este canal son de las buenas prácticas, que pasaron ahora de llamarse buenas prácticas a context engineering. Que si te soy honesto, no me gusta mucho el término, como que no me hace mucho sentido, pero eso es una guerra que no voy a ganar. Por lo tanto, estoy aquí para comentarles qué es el context engineering, cómo la ingeniería de contexto viene a revolucionar todo como lo conocemos y por qué es tan importante que nosotros aprendamos las mejores técnicas para poder desarrollar agentes de inteligencia artificial y o software de la manera más inteligente. Como viene en el título, la nueva habilidad en IA no es la incitación, sino la ingeniería del contexto, que es el context engineering. La ingeniería del contexto es un término nuevo que está ganando terreno en el mundo de la inteligencia artificial. El debate está cambiando de la ingeniería de contexto a un concepto más amplio y potente. La ingeniería de contexto, como comenta Toby Lutke, la describe como el arte de proporcionar todo el contexto para que la tarea sea plausiblemente solucionable por el LLM. Y tiene totalmente la razón. Como les comentaba yo en este canal, que ya lo veía venir sin lugar a dudas, ¿por qué razón? Porque siempre me he percatado de que los agentes de inteligencia artificial que tenemos dentro de algunos editores de código, como Cursor, como Windsurf, como lo es Cloud Code, como lo es Gemini CLI, sin lugar a dudas son muy potentes. Sin embargo, si tú le das esa capacidad de personalización y le das un contexto, como se puede decir aquí, y se va a escuchar mucho la palabra context engineering o ingeniería de contexto o contexto en sí, eso es una de las claves ganadoras para poder tener resultados eficientes. Con el auge de los agentes, cobra mayor importancia la información que cargamos en la memoria de trabajo limitada. Observamos que el factor principal que determina el éxito o el fracaso de un agente es la calidad del contexto que se le proporciona. La mayoría de los fallos de los agentes ya no son fallos del modelo, sino fallos del contexto. Y esta imagen que se ve en pantalla, nuevamente les hago hincapié que es bastante famosa, que ha revolucionado todo, porque aquí vemos cómo el contexto abarca todas estas áreas o estas disciplinas, el prompt, las tools, la memoria, las instrucciones, el system prompt, el rack. O sea, vamos a estar viendo la más profundidad en este video en qué es todo lo que abarca el context engineering y cómo lo podemos utilizar a nuestro favor. Perfecto. Vamos a darle a la siguiente presentación. Con el auge de los agentes cobra mayor importancia la información que cargamos en la memoria de trabajo. Esto ya lo vimos, realmente lo quería puntualizar todavía mucho más. ¿Por qué razón? Porque la ingeniería de contexto nos va a decir que la gran mayoría de los fallos de los agentes ya no son fallos del Large Language Model, que como vuelvo a decir, principalmente comencé a puntualizar que en Cursor tenía un gran potencial, un gran poder. Y lo vuelvo a decir que hoy por hoy el mejor editor de código con inteligencia artificial es Cloud Code, que ya lo hemos tocado en este canal. Pero Cursor se mantiene a la vanguardia, muchos lo utilizan, incluyéndome, las dos en una. En pocas palabras, utilizar Cloud Code, que es un editor de código que está desde la terminal. Sin embargo, si lo combinas con Cursor, con su agente para hacer investigaciones, realmente le da una capacidad de productividad mucho mayor y mucho más amplia. Perfecto. Entonces,
vamos a conocer a más profundidad cuál es el contexto. Para comprender la ingeniería de contexto, primero debemos ampliar nuestra definición de contexto. Entendemos muy bien que cuando llega un vecino a contarnos un chisme, a decirnos, oye, mira, Perenganita la desalojaron de su casa. Oye, pero cuéntame el contexto. ¿Qué pasó? ¿Le debe a X tienda? ¿Tiene algunas deudas? ¿Vinieron a cobrarle? ¿Invadió un terreno? O sea, el contexto es lo que abarca absolutamente todo lo que tenemos que saber para entender y resolver tanto una problemática o en este caso maximizar nuestros resultados. No se trata solo de la solicitud que se envía a un Large Language Model. Es ahí donde ya se está empezando a ver una de las cosas en las cuales que les voy a traer una frase ahorita más adelante, hablando un poco de cómo el Prompt Engineering se queda chico con el Context Engineering, ¿vale? Considérelo todo que lo que el modelo ve antes de generar una respuesta. Instrucciones. Aviso del sistema. Un conjunto inicial de instrucciones que definen el comportamiento del modelo durante una conversación. Puede y debe incluir ejemplos, reglas. Aviso al usuario. Tarea o pregunta inmediata del usuario. Estado o historial, que es la memoria a corto plazo, que como luego les vuelvo a comentar, para sacarle el máximo jugo a estos editores de código, la memoria, el system prompt claramente, la información recuperada RAC que tenemos por aquí, las tools, que es muy importante, y todo lo que vamos a estar viendo que consiste o que engloba a lo que es el contexto, que sin lugar a dudas le va a dar un potencial mucho mayor. Muy bien, herramientas disponibles, definición de todas las funciones o herramientas integradas que puede llamar, salida estructurada, definiciones sobre el formato de la respuesta del modelo, por ejemplo, un objeto JSON, que es el JavaScript, que es uno de de las partes más interesantes, más importantes. Muy bien, aquí vamos a estar dándole la siguiente. Vamos a ver, el agente mágico se basa en un contexto enriquecido, que es si lo pondríamos en una analogía, que es como el agente ideal, por llamarlo así. La función principal del código no es determinar cómo responder, sino recopilar la información que el LLM necesita para cumplir su objetivo. Antes de llamar al LLM, se debe ampliar el contexto para incluir información de tu calendario que muestra que tu agenda está completa. Sus correos electrónicos anteriores con otra persona para determinar el tono informal apropiado. Su lista de contactos para identificarlos como socio clave o algunas herramientas como SendInvite o SendEmail. Un ejemplo aquí de mensaje nos puede decir, hola Jim, mañana tengo trabajo a tope todo el día seguido, ¿tienes libres el jueves por la mañana? Si te parece bien, envíe una invitación a ver si te parece bien. Y aquí nos comenta que la clave no reside en un modelo más inteligente ni en un algoritmo más ingenioso. Se trata de proporcionar el contexto adecuado para la tarea adecuada. Por eso la ingeniería de contexto será importantísima. Los fallos de los agentes no son fallos de los modelos, sino también, o inclusive más, del contexto. Aquí es donde podemos darnos cuenta de que si vienen a contarnos un chisme, si vienen a contarnos que la vecina, que el vecino le pasó esto, le pasó aquello, si no nos dan un contexto, no podemos decir, ah, entonces por eso se cayó Pepito, por eso pasó esta situación. ¿Perfecto? Del mensaje inicial a la ingeniería de contexto. ¿Qué es la ingeniería de contexto? Se centra en crear el conjunto perfecto de instrucciones en una sola cadena de texto. La ingeniería de contexto es mucho más amplia. Aquí es donde ya empezamos a ver cuál es la diferencia entre el prompt engineering y el context engineering. La ingeniería de indicaciones que siempre hemos puntualizado en este canal, que es súper importante, y la ingeniería de contexto, que es lo más nuevo en cómo se diferencian, pero a la vez se complementan. El Context Engineering es la disciplina de diseñar y construir sistemas dinámicos
que proporcionen la información y las herramientas adecuadas, en el formato adecuado, en el momento adecuado, para darle a un LLM todo lo que necesita para realizar una tarea. Espero que con este ejemplo haya quedado claro y con estas analogías, porque sin lugar a dudas es algo que tenemos que conocer y tenemos que profundizar. Un sistema, no una cadena. Dinámico, acerca de la información y las herramientas correctas en el momento oportuno, donde el formato importa. Esto es lo que engloba la ingeniería de contexto. El contexto no es solo una plantilla de solicitud estática antes de la llamada principal de LLM. En el tema dinámico, creado sobre la marcha, adaptado a las tareas inmediatas para una solicitud, estos datos proporcionan ser los del calendario, por otra, los correos electrónicos o una búsqueda web. Acerca de la información y las herramientas correctas en el momento oportuno. Esto es algo relevante, porque esto es una de las cosas que he estado viendo que en el prompt engineering siempre se puntualiza y muchas veces causa problemas, ¿no? Cuando, cómo se puedan utilizar las herramientas que tiene nuestro agente de inteligencia artificial. Esto, sin lugar a dudas, una información muy importante y darle ese contexto es vital. Me han pasado en algunas implementaciones que he hecho con algunos clientes en los cuales hay herramientas en las cuales no se están funcionando correctamente porque no se están considerando diversos escenarios donde se pueden ser activadas. ¿Y el formato importa? La forma de presentar la información es importante. Un resumen conciso es mejor que un volcado de datos sin procesar. Un esquema de herramientas claro es mejor que una instrucción vaga. En pocas palabras, lo más importante siempre es afilar el hacha. Es decir, ¿por qué afilar el hacha? Hay una frase que escuché de Abraham Lincoln que le comentaron que él decía, si voy a cortar un árbol en 6 horas, pasaría 5 horas afilando el hacha. Esa es una analogía muy importante que nos representa el gran potencial de Context Engineering y por qué entra ya en un papel de contexto en la parte de la planificación, que les voy a dejar otro videito por aquí hablando de la planificación. Conclusión, desarrollar agentes de IA potentes y fiables ya no se trata tanto de encontrar una respuesta mágica o actualizaciones de modelos. Se trata de diseñar el contexto y proporcionar la información y las herramientas adecuadas en el formato adecuado y el momento oportuno, en un reto multifuncional que implica comprender el caso de uso de su negocio, definir sus resultados y estructurar toda la información necesaria para que un LLM pueda completar la tarea. El por qué es tan importante que nosotros conozcamos el Context Engineering, sumamente se los digo, todo se trata de prompt, todo se trata de lenguaje natural y todo se trata de la forma en cómo le contemos el chisme a una vecina. Como siempre les he dicho, si viene alguien a decirles un chisme, si viene alguien de Pepito, se cayó, le deben, lo desalojaron, el contexto es lo que le va a dar ese sabor, ese chisme, al igual que en los agentes, el contexto es lo más importante. Nuevamente les hago la invitación, por aquí la voy a dejar, les hago la invitación a pertenecer a mi Academia de Inteligencia Artificial, que como siempre, aquí les he dejado el link en la parte de abajo, pero se los voy a puntualizar nuevamente. Aquí Goldman Academy, donde tenemos en la parte de las Classroom, la introducción, los fundamentos, automatizaciones para las personas que van iniciando, ManyChat, Heygen, Chrome Engineering. Aquí es donde voy a abrir una sección nueva de Context Engineering, donde realmente voy a estar depositando toda esa parte, el Vibe Coding. Aquí estoy construyendo un IAM as a Service, infraestructura de inteligencia artificial, automatizaciones con Make, Cloud Code, aquí las clases grabadas, mentoría conmigo y con mi socio. Y aquí voy a agregar el nuevo módulo de Context Engineering. Pero eso lo dejamos para otro video. Un fuerte abrazo, suscríbanse al canal, activen la campanita, agréguenme en Instagram y sobre todo cuídense mucho. Un abrazo, chao, chao.